Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a conmigo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, y si no pues hoy vamos a intentar mejorarlo con una buena dosis de drama, Pasiu superíndice 3N y Perdu superíndice 3N, todo con el sello inconfundible de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que nos enseñan más menos sobre el Perdu superíndice 3N, el amor y, por supuesto, el drama. Esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo, nos hacen reír, llorar y cuestionar nuestras propias decisiones amorosas. Vamos a explorar algunas de las series SIQ superíndice 3Nicas y a analizar las lecciones que podemos extraer de ellas. Asu que prepur rense un cafecito turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en este viaje lleno de emociones. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que comparto a no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Ahora vamos a empezar. Primero hablemos de un club psicomoderno que seguramente muchos de ustedes conocen, Erkenci Kuş, o Pu Harosou más menos ador. Esta serie es una explosión superíndice 3N de energía juvenil, romance y autodescubrimiento. La historia gira en torno a Sanem, una joven show más menos adora que se ve arrastrada al mundo de la publicidad y al irresistible Candy Beat. Aunque al principio su relación superíndice 3N es llena de malentendidos y situaciones CEU superíndice 3 micas, a medida que avanza la historia, vemos CEU superíndice 3 mo el amor verdadero florece entre ellos. Copyright lecciones podemos extraer de Erkenci Kuş. Principalmente la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem es un personaje que a pesar de las presiones sociales y familiares, siempre busca seguir su propio camino y perseguir sus sueños más menos os. Ademur nos enseña más menos a que el amor verdadero requiere confianza, comunicación superíndice 3N y Perdu superíndice 3N. Can y Sanem cometen errores, se hieren mutuamente, pero al final aprenden a perdonar y a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida basada en el respeto y la comprensión superíndice 3N. Y por supuesto nos recuerda que la pasión superíndice 3N y la aventura son ingredientes esenciales para una vida plena. Pero profundicemos un poco más en la magia de Erkenci Kuş. La serie no solo nos regala paisajes impresionantes de Estambul y la costa turca, sino que también explora temas como la independencia femenina, la importancia de la familia y el valor del trabajo en equipo. Sanem, al principio indecisa sobre su futuro, encuentra su vocación en la escritura y aprende a defender sus ideas en un mundo laboral competitivo. Can, por su parte, descubre que detrás de su fachada de hombre aventurero y despreocupado, se esconde un corazón vulnerable que anhela el amor y la conexión. La serie también presenta personajes secundarios entrañables, como los amigos de Sanem, Güliz y Ayhan, que la apoyan incondicionalmente en sus decisiones, y la familia de Can, que aporta un toque de humor y drama a la historia. Erkenci Kuş es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Ahora, cambiemos un poco de tono y adentro copyright monos en una serie intensa y dramática, Karasevda, o Amor Eterno. Esta historia es un torbellino de emociones, secretos y sacrificios. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. A lo largo de la serie vemos CEU superíndice 3 mo Kemal lucha incansablemente por recuperar a Nihan y desenmascarar los crímenes de Emir. Karasevda nos plantea preguntas difíciles sobre el destino, la justicia y el precio del amor. Nos muestra CEU superíndice 3 mo el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables, pero también copyright N nos advierte sobre las consecuencias de la obsesión superíndice 3N y la venganza. Ademur nos enseña más menos a que el Perdu superíndice 3N, aunque difícil, es esencial para liberarnos del pasado y encontrar la paz interior. Kemal, a pesar del dolor y la traición superíndice 3N que sufre, aprende a perdonar a Nihan y a comprender sus motivos. Y sobre todo, nos recuerda que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia. Pero la trama de Karasevda es mucho más intrincada de lo que parece a simple vista. La serie explora las complejidades de las relaciones familiares, las luchas de poder en el mundo empresarial y la corrupción superíndice 3N en el sistema judicial.
Emir Kozkoglu es un villano implacable que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y su obsesivo superíndice 3N con Nian lo convierte en una amenaza constante para la felicidad de la pareja. La serie también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación superíndice 3N y la importancia de luchar por la justicia. Kemal, a pesar de sus orígenes humildes, se convierte en un exitoso ingeniero y utiliza su posición superíndice 3N para ayudar a los más necesitados y denunciar la corrupción superíndice 3N. Karasebda es una serie que te mantiene al borde del asiento con cada capítulo y te hace reflexionar sobre los grandes temas de la vida. Sigamos explorando este universo de telenovelas turcas con Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda, y Murat, el jefe arrogante y exigente que termina enamorándose de ella. Aunque al principio su relación superíndice 3N es llena de mentiras y confusiones, a medida que se conocen, descubren que tienen mucho en común y que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Copyright lecciones nos deja Aik Laftan Anlamaz. Principalmente la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Hayat aprende por las malas que las mentiras tienen consecuencias y que la verdad siempre sale a la luz. Ademur nos enseña más menos a que el amor verdadero implica aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Murat, a pesar de su carácter difícil, aprende a ser vulnerable y a mostrar sus sentimientos. Y por supuesto nos recuerda que el humor y la diversión superíndice 3N son ingredientes clave para una relación superíndice 3N duradera. Pero Aik Laftan Anlamaz también es una serie que celebra la amistad y la familia. Hayat cuenta con el apoyo incondicional de sus amigas, Ipek y Asli, que la ayudan a superar los momentos difíciles y a tomar las decisiones correctas. Murat, por su parte, tiene una relación compleja con su familia, pero al final aprende a valorar el amor y el apoyo de sus seres queridos. La serie también presenta personajes secundarios divertidos y entrañables, como el diseñador de moda Doruk y la secretaria Fadik, que aportan un toque de humor a la historia. Aik Laftan Anlamaz es una serie que te hace reír a carcajadas y te enternece el corazón. No podemos hablar de telenovelas turcas sin mencionar Muteayem YZYL, o El Sultu N. Esta serie Istu superíndice 3 rica nos transporta al Imperio Otomano del siglo XVI y nos cuenta la historia de amor entre el Sultu, N. Süleyman, N. el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres poderosas de la historia. La serie es llena de intrigas palaciegas, batallas políticas y pasiones desenfrenadas. Muteayem YZYL nos ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la historia y la cultura turca, pero también Copyright N nos plantea preguntas sobre el poder, la ambición superíndice 3N y el amor. Nos muestra CU superíndice 3 el amor puede ser una fuerza transformadora capaz de desafiar las convenciones sociales y políticas, pero también Copyright N nos advierte sobre los peligros de la ambición superíndice 3N desmedida y la sed de poder. Ademur nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N, aunque a veces parezca imposible, es esencial para mantener la estabilidad y la paz. Süleyman N, a pesar de las traiciones y los complots que enfrenta, aprende a perdonar a aquellos que lo aman y a priorizar el bienestar de su imperio. Pero Muteayem YZYL es mucho más que una historia de amor. La serie explora las complejidades del poder político, las estrategias militares y las intrigas palaciegas que marcaron el reinado de Süleyman N. el Magnífico. Hürrem Sultán, interpretada magistralmente por Mary Muzerli, es un personaje complejo y fascinante que utiliza su inteligencia y astucia para ascender en la corte otomana y convertirse en la consejera más influyente del sultán. La serie también presenta personajes históricos importantes, como el gran visir Ibrahim Pasha, la madre del sultán Valide Sultán y los hijos de Süleyman N., que luchan por el poder y el reconocimiento. Muteayem YZYL es una serie que te sumerge en un mundo de lujo, intriga y poder. Ahora pasemos a una serie reciente que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, para conseguir una beca universitaria. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que tienen mucho en común y que el amor puede surgir en las circunstancias inesperadas.
Senú con diéresis al cap nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños más menos o si de no rendirnos ante la adversidad. Eda es un personaje inspirador que lucha por superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Además, nos enseña más menos a que el amor verdadero implica apoyarnos mutuamente y crecer juntos. Serkan, a pesar de su carácter distante, aprende a ser vulnerable y a mostrar sus sentimientos. Y por supuesto, nos recuerda que la alegría y la diversión superíndice 3N son ingredientes esenciales para una vida feliz y plena. Además, nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N es fundamental para avanzar y dejar atrás los errores del pasado. Tanto Eda como Serkan cometen errores y se hieren mutuamente, pero aprenden a perdonarse y a seguir adelante con su relación superíndice 3N. Senú con diéresis al cap también es una serie que celebra la amistad y el empoderamiento femenino. Eda cuenta con el apoyo de sus amigas Ayfer, Melo y Zeren, que la ayudan a superar los momentos difíciles y a defender sus derechos. La serie también presenta personajes secundarios interesantes, como la socia de Serkan, Selin, y el rival de Eda, Deniz, que añaden drama y emoción a la historia. Senú con diéresis al cap es una serie que te hace creer en el amor y la magia. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel traspasa la pantalla. Finalmente quiero mencionar con diéresis Ukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia gira en torno a la familia Koupárrafo Oval, que controla el barrio de con diéresis Ukur y lucha por protegerlo de las bandas rivales. Yamal Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a con diéresis Ukur después copyright de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. Con diéresis Ukur nos ofrece una visión superíndice 3N cruda y realista de la violencia y la corrupción superíndice 3N, pero también copyright N nos muestra la importancia de la familia, la lealtad y el honor. Yamal Párrafo, a pesar de su pasado oscuro, se esfuerza por hacer lo correcto y proteger a su familia y a su barrio. Además, nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N, aunque difícil, es esencial para romper el ciclo de violencia y encontrar la paz. Yamal Párrafo tiene que perdonar a su padre y a sus hermanos por sus errores y aprender a confiar en ellos. Con diéresis Ukur es una serie que te mantiene al borde del asiento con sus escenas de acción y sus giros inesperados. La serie explora temas como la redención, la venganza y el sacrificio. Los personajes de con diéresis Ukur son complejos y moralmente ambiguos, y cada uno de ellos tiene sus propias razones para actuar como lo hacen. La serie también presenta una banda sonora impresionante que complementa a la perfección la atmósfera oscura y peligrosa de la historia. Pero no nos quedemos solo con estas, hay muchas otras series turcas que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, Bir Zamanlar Kukurova, una historia épica ambientada en los años 70 en la región de Kukurova, que nos cuenta la historia de amor y lucha de Zuleya y Yilmaz, que huyen de Estambul para escapar de un crimen que cometieron. Kadın, una serie conmovedora que narra la vida de Bahar, una mujer que es abandonada por su esposo y tiene que criar sola a sus 2 hijos en condiciones de pobreza extrema. Mucize Doctor, una adaptación turca de la serie coreana Good Doctor, que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un hospital. Y muchas más, cada una con su propio encanto y mensaje. En resumen, las telenovelas turcas nos ofrecen un universo rico en emociones, dramas y lecciones de vida. Nos enseñan más menos sobre el amor, el perdu superíndice 3N, la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Nos hacen reír, llorar, reflexionar y cuestionar nuestras propias decisiones. Y sobre todo, nos transportan a un mundo fascinante lleno de pasión superíndice 3N y aventura. Son un reflejo de la cultura turca con sus tradiciones, costumbres y valores. Nos permiten conocer un poco más sobre este país fascinante y su gente. Además, las telenovelas turcas han logrado conectar con audiencias de todo el mundo gracias a sus historias universales y sus personajes entrañables. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber cuál es su telenovela turca favorita y qué copyright lecciones han aprendido de ella. Du copyright genme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que si les gustó Superíndice 3, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos.
Su apoyo significa muchísimo para Mu. Y no olviden dejarme en los comentarios CUL es la serie turca que Mu se los ha impactado y por QU Copyright. Me encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la Superíndice 3.